Shabbat Shalom, amados, aquí estamos nuevamente conectados con ustedes desde los montes de Valle de Curacaví en Chile, su servidor Osvaldo Calderón, en un nuevo Shabbat, en un nuevo día que ha sido establecido por el Padre como señal del pacto entre Él, como el Creador o Rey, con su pueblo Israel. Así que aquí estamos nuevamente con ustedes para poder escudriñar las Escrituras, profundizar algunas cosas que nos va a llevar a un nuevo nivel de entendimiento y claramente nos vamos a dar cuenta que hay cosas que no son casualidad, sino que lamentablemente son consecuencias. Hoy día vamos a revisar algo muy interesante que sobre todo a nuestras hermanas y a las mujeres les va a llamar mucho la atención, que lo más probable es que nunca antes lo habían pensado o lo habían revisado de esa manera. Y bueno, no quiero avanzar lo que vamos a conversar hoy día, lo que vamos a ministrar, sino que nuevamente los quiero invitar a que puedan adquirir este hermoso ejemplar gratuito para poder ser ministrado, ser enseñado en sus casas, en la comodidad de su tiempo, de su hogar, en cualquier lugar del planeta. Este libro llamado Conociendo la Vida Eterna, que es un gran resumen desde Bereshit, desde el principio hasta el último libro de la Escritura conocido como Revelaciones o Apocalipsis en griego. Una de las cosas que queremos justamente invitarlos es que se puedan entusiasmar a escudriñar las Escrituras y justamente una de las cosas que hacemos es pararnos en verso por verso, palabra por palabra, para escudriñar aún más en profundidad justamente qué es lo que nos quiere decir, qué nos quiere enseñar justamente el Padre a través de su palabra. Así que los dejo invitados, ustedes ya saben, aquí nosotros hemos buscado llevar lo más original posible a muchas de las palabras que han sido manipuladas y tergiversadas por la religión. Hablamos del nombre del Padre, ya no es el que usted conoce en su versión Reina Valera, también el nombre de Mashiach, el nombre de nuestro Rey, claramente, y varios otros nombres más y varias otras palabras más que estamos usándolas nuevamente en la fonética hebrea para que el día de mañana cuando usted empiece a estudiar hebreo claramente le salga mucho más fácil y reconozca muchas palabras que ya están justamente traducidas en esta versión. Así que, amados, los dejamos invitados cordialmente para que puedan adquirirlo de forma gratuita. Se descarga por PDF, usted lo puede imprimir para que justamente le pueda quedar el libro de esta manera, cosa que usted pueda escribir al frente justamente lo que está amplificado de los pasajes que estamos revisando a este lado de la página. Entonces, por eso también se le conoce y nosotros lo hemos llamado así como el libro de estudio, porque a medida que nosotros vayamos avanzando en la escritura en este lado, usted va a poder colocar acá apuntes y anotaciones interesantes con respecto a ese pasaje, a ese versículo que estamos revisando, porque usted va a tener la página en blanco al otro lado. Entonces, es un elemento de trabajo maravilloso y que le va a abrir mucho el entendimiento de nuestra realidad, de lo que le pasa al planeta en este momento, de lo que estamos viviendo y lo que está por venir, que ya estamos a las puertas. Amados, invitados para que puedan adquirir este hermoso ejemplar, Conociendo la Vida Eterna, y no quiero profundizar más en esto porque claramente el día en que usted tome las clases va a darse cuenta que hay muchas más cosas de las que usted se imaginaba, porque estamos volviendo a las escrituras originales en el hebreo. De hecho, hoy día tenemos un elemento nuevo, hemos adquirido nuevamente versiones traducidas del hebreo al español que son 100% hebreas, son judías, no es Biblia, es Tanaj. Y justamente con eso es lo que estamos empezando a revisar nuevamente todas las escrituras y estamos viendo que claro que hay palabras que no estaban traducidas como corresponde en las Biblias, sino que fue como una interpretación, por decirlo de una forma, no una transliteración, porque es una de las cosas que vamos a aprender el día de mañana, qué es lo que es una traducción y una interpretación de la escritura, que es muchas de las versiones que nosotros tenemos a nivel global, que no son literalmente de pie de letra, una abajo de la otra, están de esa manera y es por eso que muchas veces y muchas personas, y la religión ha usado mucho esa herramienta para distorsionar la verdad de lo que está en el original del corazón del Padre. Así que es por eso es tan importante volvernos al original para no caer en ninguna trampa del enemigo. De hecho, nuestro Rey Mashiach lo dijo claramente, conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libres del engaño, mentira y así una cantidad de cosas más que el enemigo coloca en el camino y en las vidas de las personas. Así que, sin más decir, nuevamente los dejamos invitados para que puedan adquirirlo de manera gratuita y luego añadir ustedes un día
un momento, una hora en que podamos revisarlo y estudiarlo calmadamente, y ustedes podrán hacer todas las preguntas que ustedes tengan. Claramente, gran parte de ellas podrán ser respondidas, otras pueden ser que le pidamos al Ruach HaKodesh en ese momento que nos muestre, o bien puede quedar como un misterio para más adelante, cosa que nos hemos estado dando cuenta cómo se están abriendo los sellos en este tiempo. Bien, y entrando a lo que hoy día vamos a revisar, justamente está en el primer libro del Tanaj, conocido como Bereshit o conocido como Génesis en las Biblias. Y vamos a poner una lupa, como siempre hemos dicho, vamos a profundizar, vamos a revisar algo que realmente nos ha dejado muy impactados, porque recordamos que hace 2 Shabbatot atrás revisamos justamente las consecuencias de la transgresión, ¿no es cierto?, de lo que implicó Adán con Eva. ¿Cuáles fueron las consecuencias que les pasó a ellos? Quedaron claramente desnudos frente al Padre, ¿no es cierto? El pecado desnuda, nos dimos cuenta de eso. ¿Qué otra cosa más nos dimos cuenta? De que el pecado también me hace perder la vista espiritual. Por lo mismo ya no puedo ver justamente las vestiduras con que estaba, por lo mismo estaba desnudo, ¿no es cierto? Me veo desnudo porque me hace perder la vista espiritual, ya no puedo ver las cosas espirituales porque me transformo en un ser sin el Ruach despierto o vivo. De hecho, Mashiach por eso dijo, tienes que nacer de nuevo, se lo dijo a Nicodemo, ¿no es cierto?, para poder ver el reino. Es decir, un nuevo nacimiento implica un nacimiento espiritual. Un espíritu que está naciendo de nuevo, ¿no es cierto?, va a tener una de las características poder ver el mundo espiritual. De hecho, eso fue lo que pasó. Y otra de las cosas que nos dimos cuenta claramente que el pecado avergüenza delante de la santidad de nuestro Padre. Entonces, vimos eso hace ya 2 semanas atrás. La semana anterior vimos justamente los 5 niveles de madurez para poder llegar a ser un hijo de Elohim, ¿no es cierto? Gobierno, conocimiento de la Torah, que eso es el final, ¿no es cierto? Estamos en un proceso de crecimiento, como lo dijo Rav Shaul, hasta que lleguemos a la altura del varón maduro o perfecto, que es la otra manera de decirlo, que está así traducido, ¿no es cierto?, en Reina Valera. Pero usted se podrá dar cuenta que todas estas cosas, de alguna manera u otra, es un proceso para poder volver a nuestro diseño original, que es a la imagen y semejanza del Padre. Ahora, una de las cosas que hoy día vamos a revisar, ¿cuáles fueron las consecuencias naturales? Porque ya vimos las consecuencias espirituales, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver las consecuencias naturales de la transgresión de Eva. Es decir, vamos a ver cómo ha afectado el pecado de la transgresión de la primera Torá que se le entregó a Adán, ¿no es cierto?, el Padre, y cuáles son las consecuencias que Eva tuvo posterior a su transgresión, a su pecado. Y para eso claramente vamos a irnos a Bereshit, capítulo 3, verso 16, y ahí vamos a estar mucho rato estacionado, revisando palabra por palabra, porque yo creo aquí, como dije en principio, nuestras hermanas, las mujeres, van a decir, pero ¿cómo? Sí, bueno, son cosas que yo creo que muchas de ustedes ya saben que Él multiplicó los dolores del parto, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que siempre hemos leído en lo que es la versión Reina Valera. Hoy que estamos investigando y estamos volviéndonos a las raíces originales, hemos visto que claramente no es que está mal traducido, sino que evitaron o omitieron algunas palabras que van a darle a usted un gran angular mucho más profundo y mucho más significativo a nivel femenino. Y bueno, vamos a irnos directo a la escritura. Voy a leer la versión Cast, que es la que estamos revisando hoy día. Y dice así: a la mujer, el padre le dijo en Bereshit 3:16, yo aumentaré tus dolores y tu embarazo, tú darás a luz hijos con dolor, y tu deseo será hacia tu esposo, y él reinará sobre ti. Yo creo que muchos de ustedes ya han conocido este pasaje, lo han leído, lo han visto, y todos concuerdan en que la mujer va a dar a luz con dolor. Pero resulta que aquí está diciendo más allá de eso, y eso es lo que vamos a revisar palabra por palabra. Dice, y el padre le dijo a la mujer, yo aumentaré tus dolores. Paremos ahí, porque después viene y algo más. Aquí cuando está hablando dice, yo aumentaré tus dolores. La pregunta, ¿qué dolores podría haber aumentado el padre frente a lo que viene a continuación? Después dice,
tu embarazo y después darás con dolor a luz los hijos. Acá está hablando de dos cosas, porque al principio dice, aumentaré tus dolores. Ahora, yo se lo voy a completar para que usted lo pueda leer. Aumentaré tus dolores menstruales. ¿Le suena eso? ¿Saben lo que le está diciendo el Padre aquí? Que va a aumentar literalmente los dolores menstruales por causa de la transgresión que ella hizo de transgredir la Torá. Es decir, la mujer antes del pecado quizás tenía algún tipo de sensación, alguna molestia, pero él dice, aumentaré tus dolores. Y esos dolores no están manifestando absolutamente ningún tipo de acto o algo que haya pasado posterior o antes, mostrando que hay dolores dentro de la mujer que se van a aumentar. Por aquí nosotros hoy día, nosotros como varones también conocemos que tenemos esposas, que hemos tenido hermanas, bueno, hemos tenido mamás, todos hemos tenido a una mujer sí o sí al lado nuestro. Y es inevitable, cada mes, cada 28 días, nuestras madres, las que todavía están en fertilidad, ¿no es cierto?, hermanas, esposas, tienen esta circunstancia, esta situación, y ustedes podrán, los varones, saber de que muchas veces esta situación a algunas mujeres hasta las deja en cama durante varios días, porque los dolores son sumamente intensos. En algunas quizás no tanto, en algunas quizás un poco más, pero no se puede evitar el dolor menstrual, a lo que se entiende como el dolor de la ovulación. Entonces, dentro del ámbito de la vida que la mujer tenía como responsabilidad y que tiene como responsabilidad, claramente una de las cosas que va a ocurrir es que su ovulación va a tener dolores más intensos de lo que anteriormente tenía. ¿Por qué? Porque el Padre iba a dejar como señal dentro de la mujer justamente un pequeño dolor, una pequeña incomodidad para que sepa que en ese instante ella está próxima ya a justamente a limpiar y a botar lo que no ha sido usado a nivel de embarazo, es decir, un óvulo que tiene que ella botar porque ella claramente no cumplió con su función de producir un ser humano. Entonces ella va a estar justamente atenta a que eso justamente se ordene dentro de su parte íntima, ¿no es cierto?, aparte de la salud también y de la limpieza. Entonces el Padre va a dejar una señal, un dolor, pero aquí dice, aumentaré tus dolores. Y aquí estamos claramente hablando con respecto a la ovulación con dolor, los dolores menstruales. Luego dice, en el mismo verso, y tu embarazo, aumentaré tu embarazo. ¿Cómo es eso? Eso quiere decir que si hoy día las mujeres tienen 9 meses de embarazo, lo más probable es que la mujer no estaba diseñada para tener 9 meses de embarazo, porque dice claramente, aumentaré tu embarazo. O tu preñez, depende de la traducción. Tu embarazo va a ser aumentado, o sea, va a durar más tiempo. Cabrá la posibilidad de que originalmente el embarazo de las mujeres era de 6 meses. ¿Por qué digo eso? Porque si nosotros nos ponemos a analizar en qué día de la semana el Padre hizo al hombre, ¿no es cierto?, la raza humana, a Adán y a Eva, lo hizo en el 6º día. Entonces cabe la posibilidad que sea en el 6º mes en que ya el hombre, la raza humana, dentro del cuerpo de la mujer ya estuviera 100% formado. También podríamos pensar de que siendo el Padre un Dios de séptimos, un Dios donde el número 7 es un número kadosh, es un número apartado, haya diseñado también para que la mujer tuviera en 7 meses justamente los niños. Son preguntas, por eso vuelvo a decir, hay preguntas que uno se puede hacer, pero puede justamente, con la ayuda del Ruach HaKodesh y viendo todo el panorama espiritual que el Padre ya nos ha enseñado, uno puede tomar ciertos números, ciertos momentos o ciertas cosas para decir, podría haber sido esto. Yo no estoy diciendo que así haya sido, solamente estoy mostrando que cabe la posibilidad que hayan sido justamente en el 6º mes. Si el Padre hizo al hombre en el 6º día, cabría la posibilidad que fuera el 6º mes, el cual justamente el hombre hubiera estado listo, maduro para poder salir del vientre de la madre. Ahora, si eso yo lo llevo, claramente es un número de hombre, claramente el número de la creación del hombre, técnicamente hablando, no de la creación del hombre, sino que la creación de su hijo. Recordemos una cosa, que la condición que Adán tenía era de hijo, nunca fue de otra cosa.
Después del pecado cambia su condición de un hijo rebelde, pero la humanidad que en sí mismo viene por parte del linaje de los hijos de Elohim, es ese el tema. Entonces, ¿qué ocurre? Al sexto mes cabría la posibilidad, ¿no es cierto?, de que Eva diera a luz hijos de Elohim que eran imagen y semejanza a su padre Adán. Originalmente, olvídense del tema pecado, transgresión, olvídense del árbol de la... No. Estamos hablando que todo hubiera ocurrido como corresponde. ¿Cabe la posibilidad? ¿O el séptimo mes cabe la posibilidad? Por eso les cuento esto y se los muestro, porque aquí dice claramente que va a aumentar el embarazo, o sea, el tiempo de embarazo va a ser aumentado. Es decir, uno de los castigos, una de las consecuencias que la mujer hasta hoy día vive son 9 meses de embarazo. Y ¿para qué hablamos de antes? Porque fíjese usted, acá está toda la línea de producción de vida, todo lo que hay dentro de la mujer a nivel de vida está en estos versos. Fíjese, aumentaré los dolores ¿de qué? De la ovulación. Luego voy a aumentar el tiempo del embarazo, o sea, ese óvulo ya fue, ¿no es cierto?, inseminado por un espermio y entramos a un embarazo. Y aquí viene lo que todos conocen, y darás a luz con dolor los hijos. Y ahí viene la tercera parte, que es dar a luz, pero anteriormente habla del embarazo y anteriormente habla de la ovulación. Lo está diciendo claramente: aumentaré tus dolores y tu embarazo y darás a luz con dolor los hijos. O sea, las 3 estaciones: ovulación, embarazo y claramente dar a luz. Y ahora seguimos con lo que dice a continuación. Dice: tu deseo será hacia tu esposo y él reinará sobre ti. Y aquí entramos ya a la parte donde la mujer va a quedar dependiente del hombre y el hombre va a establecer una especie de gobierno sobre la mujer. Usted se podrá dar cuenta que esas dos cosas hasta hoy día siguen operando. Ahora, obviamente con todo lo que está pasando a nivel feminista, etcétera, 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 ahora las mujeres se han, como entre comillas, independizado, como por decirlo de alguna manera. Pero el punto es lo siguiente, que también el hombre, el varón, ha asumido su rol de Cohen. Es muy difícil que tome su rol de Cohen una persona que no es parte primeramente de la casa de Israel y mucho menos que no haya conocido a Mashiach, porque una de las características que sí o sí tiene que manifestarse los varones es volver a su puesto, a su lugar original, que implica ser Cohen, implica ser cabeza de la casa. Y eso vamos a verlo justamente en la próxima semana, donde vamos a ver cuáles son las características y las responsabilidades que tiene el varón por ser quien es, las responsabilidades y los deberes que el varón tiene por ser varón. No quiero entrar en eso porque estamos viendo el tema de la mujer. Entonces, estamos viendo acá que hay 5 consecuencias por la transgresión de la Torá para la mujer. Primero, va a aumentar los dolores de la ovulación, menstruación. Va a aumentar el tiempo de embarazo. Ya ahora son 9 meses, antes era menor. Va a dar a luz con dolor, que eso sigue estando hasta ahora. Eso quiere decir que antiguamente, antes que Eva, lamentablemente nunca Eva logró diferenciar un dolor antes del pecado y un dolor después del pecado. Eso es imposible, porque lamentablemente ellos pecaron y eso fue lo que posterior a eso del pecado, ellos tuvieron intimidad y tuvieron hijos. Si hubiera sido antes, estaríamos hablando de otras cosas hoy día, ¿no es cierto? Pero Eva no iba a tener los dolores que hoy día tienen las mujeres en el momento de su parto. No lo tendría la mujer, en técnicamente hablando. ¿Por qué? Porque por causa de la obediencia, todas las cosas que son extremas y que producen justamente dolor y dolor y dolor, no tendrían por qué haber existido. Y sí se aumentó el dolor también del momento del parto. Ahora, mujeres que han conocido a Mashiach y que se han arrepentido de corazón y que están caminando en Kedushá, en santidad, obviamente se podrán dar cuenta de que sus partos no han tenido la misma influencia de dolor como podría haber sido o como le contaron que fue. Debería ser así, porque estamos hablando que es una persona, una mujer redimida por el Rey, por lo tanto vuelve el diseño original de lo que implicó al principio, sin pecado. Por lo tanto, debería ella no tener los dolores tan intensos en el momento del parto. Lo comento porque así debería ser y no lo digo yo, la Escritura lo está mostrando. Ahora, aquí vamos a ver que dentro de estas 5 consecuencias que tuvo Eva,
aquí existen 3 consecuencias que están directamente relacionadas con el padre y 2 consecuencias que están relacionadas con el hombre. Y vamos a verlo de la siguiente forma. Cuando Eva peca, ella peca en contra del mandamiento que el padre estableció. Y eso implica que se coloca dolor a la ovulación, hay aumento en el tiempo de embarazo y va a dar a luz con dolor. Pero resulta que las otras 2 consecuencias que son a nivel del esposo, que ya vimos, tu deseo será hacia tu esposo y él reinará sobre ti, es decir, la mujer va a depender del hombre, va a querer estar, o sea, va a tener una dependencia absoluta del hombre, y el hombre no es que abuse de eso, sino que el hombre tiene una orden por parte del cielo de justamente gobernar o reinar sobre su mujer. Esas cosas, si están escritas en este instante, es porque anteriormente no lo era. Porque aquí estamos viendo cosas que son de disciplina, que son una consecuencia por haber transgredido la Torá. Y ahora, vamos a entender lo siguiente. ¿Por qué existen dos situaciones o 2 consecuencias? La cuarta, tu deseo será hacia tu esposo y él reinará sobre ti, que son las 2 consecuencias que tiene con respecto al esposo, es porque ella no se sujetó a la voz de aquel que lleva la palabra de Elohim. Vuelvo a repetir, Eva tiene estas consecuencias con su esposo porque ella no oyó la voz de aquel que lleva la palabra de Elohim. ¿Y quién llevaba la palabra de Elohim? Su esposo. Él era Cohen, y como Cohen, él recibe la palabra del cielo y se la transmite a su esposa y luego a sus hijos, y etcétera, etcétera. Él es el que va a ministrar, él es el que va a enseñar justamente el camino de justicia a su familia. ¿Y qué fue lo que Eva hizo? No oyó la palabra de su esposo, que es la palabra de Yahweh puesta en él, y sí oyó la voz de la serpiente. ¿Se puede dar cuenta? Por eso, obviamente, el padre pone una consecuencia a la desobediencia, al no sujetarse a su esposo, y hace que ella tenga que depender 100% de él. Y por eso dice, tu deseo será hacia tu esposo, hacia tu marido, no sé la versión que usted podrá tener ahí, y él va a reinar sobre ti. Son consecuencias a la transgresión de Eva. Si Eva no hubiese hecho lo que hizo, no hubiese puesto atención a la voz de la serpiente, y hubiera puesto atención a la voz de su esposo, que es un emisario, que es la persona que lleva el mensaje, es la persona que lleva la palabra de Elohim, que lleva la palabra del Padre. Si ella hubiera obedecido la voz de su esposo, no estamos hablando de esto hoy día. Se puede entender que hoy día vemos que estas cosas están ocurriendo porque son consecuencias por la transgresión de la Torá. Entonces, vemos que claramente ella no oyó a la persona, a su esposo, que llevaba la palabra del Padre, que llevaba la palabra de Yahweh. Ella no lo oyó, sino que quiso oír y fue seducida, todo lo que se quiera. Podemos buscar muchas, justificaciones. El punto es lo siguiente, que ellos sabían que no se podía hacer. Y quiero añadir algo más. En el libro de Jacer dice claramente que Eva y Adán estuvieron 7 años en el huerto caminando sin ningún problema, en bendición, todo perfecto, conociendo toda la creación, 7 años. Y en el momento que se cumplieron los 7 años, en el segundo mes, en el día 17 del mes, lo dice en el libro de Jacer, la serpiente entró en el huerto y ocurre lo que nosotros conocemos hoy día. Ahora, tenemos que entender una cosa que también dice en el libro de Jacer, que los animales, todos los animales hablaban un mismo lenguaje y se podían comunicar con el hombre sin ningún problema. Había comunicación entre los animales y el hombre. Y en el momento que pecan, automáticamente los animales quedan con los rugidos y con los gruñidos que nosotros conocemos hasta hoy día. De hecho, por eso para Eva no era ninguna cosa extraña que un animal le hablara, y en este caso fuera una serpiente. Allá no era ningún problema. No es decir, ¿qué está pasando acá? Esto es raro, esto no puede ser. Los animales no hablan. Sí, los animales hablaban. Hablaban los animales, hablaba el león, hablaba el perro, hablaba el gato, hablaba el tigre, hablaba la jirafa, hablaban los animales con Adán. Hablaban con ellos.
Y es por eso que no hay ninguna novedad, no existe nada extraordinario para cuando escuchan hablar a una serpiente. Porque muchos piensan filosóficamente que es una alegoría y todas esas cosas filosóficas que Iglesia se ha encargado de colocar. No es así, es una realidad. El punto está que la realidad original está tan distante de la realidad que nosotros tenemos hoy día que hay cosas que muchas veces son impensables que no puede ser. No es una forma de decir, no es una forma de decir. Yo que yo sepa, la palabra escrita, lo que está aquí documentado, lo que está registrado en las Escrituras no es un juego, es una realidad. Si usted quiere algún juego, alguna cosa, bueno, váyase a la filosofía, cosas como esa. Pero aquí estamos hablando de algo que es real y que es concreto. De hecho, tanto así que muchos van a quedar sorprendidos de los que pasen al tiempo venidero, al mundo venidero, que van a ver muchas cosas que están registradas en las Escrituras que van a ocurrir y que sí efectivamente las van a poder ver. Los incrédulos, obviamente bien sabemos quiénes son, claramente no tienen parte ni suerte en esta situación y claramente nunca en su vida van a poder ver lo que se viene por delante. ¿Por qué? Porque no son parte. Son hijos de la serpiente, por lo tanto no puede haber fe, no puede haber emuná y por lo tanto tampoco van a querer oír, porque recordemos que las serpientes son sordas. ¿Ya? Seguimos. Entonces, una de las cosas que se ve acá en este pasaje, cuando se entrega estas situaciones al esposo, tu deseo será sobre tu esposo, él reinará sobre ti, es por causa de que ella no oyó a quien llevaba la palabra de Yahweh. Ella no oyó, no hizo caso a quien hablaba a través, quien llevaba la palabra del Creador para ella. No lo oyó, sino que oyó otra voz. ¿Se puede entender eso? Ahora, el diseño del hombre de ser cabeza es algo que perdura hasta hoy día. Hasta hoy día es parte del diseño. El ámbito feminista, donde está la reina del cielo detrás de esto, obviamente va a querer levantar a la mujer y que el hombre no vale nada, y hemos visto ese tipo de descalificaciones torciendo claramente los diseños. Ahora, todas estas cosas tienen que ocurrir, por supuesto que sí, no es ninguna novedad porque está todo escrito que esto tiene que ocurrir. Hay que entender que claramente dijo el rey, así tal como fue en los tiempos de Noé, donde la transgresión fue a un nivel y la violencia fue a un nivel sin precedentes para la época, y como fue con Sodoma y Gomorra, así en estas dos situaciones extremas donde el pecado, la arrogancia, la soberbia, la violencia, el robo, la estafa, para qué hablar de las cosas sexuales, todo va a estar totalmente desmedido y todo va a ser permitido porque libertad, etcétera. Para qué hablamos del aborto, que obviamente eso es un asesinato. Claramente todas estas cosas que están ocurriendo van a tener que ocurrir. ¿Por qué? Porque es el gobierno de Hasatán sobre el planeta. Sin embargo, los que hemos sido rescatados y hemos llegado nuevamente a los brazos del Padre, haciendo teshuvá, arrepintiéndonos de nuestros pecados y volviéndonos a cumplir con toda la Torá dentro de lo que a nosotros justamente nos corresponde, y ya lo hemos explicado anteriormente, obviamente vamos a tener el privilegio de poder ver justamente el reino venidero, el siglo venidero, el mundo venidero y todo lo que viene añadido a causa de nuestra obediencia. Pero el resto, no tenemos por qué nosotros de exasperarnos y ponernos nerviosos porque está escrito que va a ocurrir. Hay cosas que se pueden evitar, sí, dentro de los que son escogidos, no de los que no son escogidos. Estamos hablando no de los hijos de la serpiente. Eso va a ser y cada vez peor. Podemos hablar hoy día del tema que cuántos géneros supuestamente existen a nivel de planeta. Ya no son dos géneros, ni masculino ni femenino. Ahora existe una cantidad, de hecho hoy día no sabría decir qué cantidad, porque han puesto como 100 y tantos tipos de género y hay transespecies y hay un montón de cosas que obviamente Hasatán está detrás de eso, pero se puede ver la distorsión de la mente del ser humano. ¿Ya? Entonces, por lo mismo, por los que caminamos en Kedushá, los que estamos caminando en justicia, que nosotros tenemos nuestro alimento, que es su palabra, nos alimentamos de su palabra, no de lo que nos dijeron, no es lo que nos dijo, y aquí estoy hablando en todo orden de cosas, no lo que dijo el rabino, no lo que dijo el pastor, no, lo que dice la Escritura. Porque una cosa son las interpretaciones, donde usted bien sabe que Grecia está incorporado dentro de eso, y lo otro es que usted reciba fehacientemente de la palabra original, ¿no es cierto?, a su ruaj, a su espíritu. Recuerdo una cosa que dijo claramente en una de las cartas Juan. La carta de Juan dice claramente que nosotros necesitamos que nadie nos enseñe porque la unción mesiánica, la unción del Mesías es la que nos enseña todas las cosas. Entonces, yo no quiero decir de que no a los pastores, no, estoy hablando de pastores de reino que claramente vienen con la sabiduría, vienen con la emuná, vienen con la jogmá, con una sabiduría celestial
para poder ministrar y enseñar. Pero resulta que usted también es responsable de escudriñar y revisar las Escrituras. Ahora, cuando usted está estudiando, luego cuando viene justamente su rab, ¿no es cierto?, su rabino, o digamos en este caso el roe, ¿no es cierto?, que vendría siendo su pastor, o el maestro que lo está enseñando a usted, el profesor que está enseñando a usted, usted va a darse cuenta que sí, que lo que está estudiando está correcto. ¿Por qué? Porque coincide con lo que le están entregando. Su estudio personal va a coincidir. ¿Por qué? Porque el Ruaj es el mismo. A eso usted va a dar cuenta que está madurando. Ahora, si usted se queda solamente con una predicación, con una enseñanza de una vez a la semana, usted va a dar cuenta que ningún ser humano sobrevive comiendo una vez a la semana. Usted va a poder aumentar su dosis de alimento claramente en los días de reunión, que son los Shabbat, no son los domingos, ya lo hemos explicado. Entonces, claramente usted se va a complementar de todo lo que usted ya estudió durante la semana y todo lo que usted también le ha enseñado a su esposa y le ha enseñado a sus hijos, que es cosa que vamos a revisar justamente la próxima semana a niveles de los varones. Bueno, entonces, ahora, a través de Mashiach, ¿qué es lo que ocurre? Vuelvo nuevamente a mi posición de Cohen. Vuelvo nuevamente a mi posición que fue rota por causa del pecado de Adán, por causa de la transgresión de Adán, se quebró el diseño de ser Cohen en la familia. Y es lo que tenemos hoy día. Las mujeres están llevando todo, el hombre como que no sirve, o etcétera, y se casan, después se quejan. Entonces, se puede dar cuenta que hay un desorden en todo orden de cosas y en todo lugar ocurre lo mismo. ¿Por qué? Porque son muy pocos los que esperan, en el caso del varón, escuchar la voz del padre y que él le muestre quién es la esposa que le tiene que justamente conectarse con él. Porque es el padre el que elige a la esposa, no es el hombre el que elige a la esposa, como en el mundo. En el mundo el hombre elige a la esposa, inclusive hasta la mujer elige al hombre. Eso es en el mundo. Ningún problema, no tenemos nada que decir frente a eso porque no es nuestro reino. Dentro de nuestro reino, el padre elige a la esposa. Ojo, y no es que el padre elija al esposo a la hija, no es así. Al hombre el padre le elige a la esposa porque él sabe cuál es la ayuda idónea de él. Y él sabe que esa ayuda idónea, a pesar de cualquier vicisitud que pueda ocurrir en el camino, es la perfecta. ¿Por qué? Porque claramente ella va a entenderlo y ambos van a tener la misma visión con respecto al reino. Así funciona. Así funciona. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Ahora, si usted no lo ha experimentado, ore hasta que el Padre le muestre quién es su esposa. Bien, seguimos. En el caso particular de Eva, porque estamos hablando de la mujer hoy día, Eva rompe con el diseño de matrimonio, rompe con el diseño de creación, rompe con el orden divino, ella rompe con un montón de cosas que por eso ya tiene consecuencias con respecto a este tema. Y una de las cosas que justamente ella hace es romper la igualdad que el Padre tenía entre Adán y Eva. Ella rompe la igualdad del hombre y la mujer y ella queda en una segunda categoría. De hecho, eso lo vemos hasta hoy día. A niveles de trabajo pueden tener las mismas capacidades, pero ella no gana lo mismo que el hombre. Y hoy día están todos a nivel político levantándose para poder levantar justamente un tema de igualdad de la mujer, etcétera, etcétera, igualdad de género, que le llaman. Pero bueno, es una consecuencia que la mujer tiene que asumir por causa que ella fue la que transgredió justamente el mandamiento de su esposo. Entonces, ¿la igualdad existía en el origen? Sí. Y aquí lo vamos a revisar. Bereshit capítulo 1, verso 27. Y la mujer tiene la responsabilidad y la culpa de que hoy día exista este tipo de discriminación y de segunda categoría y etcétera, etcétera, y que a la mujer muchas veces ustedes lo pueden haber visto, no solamente ahora, sino que siglos para atrás, cómo fue usada como una cosa. Son las consecuencias del pecado. Así de simple, son las consecuencias del pecado. Es que el mundo es así, y el mundo justamente ¿quién lo gobierna? Hasatán. Entonces, no podemos estar pidiendo un camino pavimentado cuando tomaron la opción por un camino empedrado. Entonces, vamos a Génesis capítulo 1, verso 27. Y creó Elohim al hombre a su imagen, y a imagen de Elohim lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Elohim y le dijo, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Tengan dominio en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y aquí yo quiero detenerme en que aquí la orden es para los dos.
el Padre crea acá, este verso 27 de Génesis 1, de Bereshit capítulo 1, verso 27, es un resumen de lo que después vemos en el capítulo 2, donde se amplifica justamente la creación del hombre, como sabemos que nace del costado del hombre, nace la esposa, que es de la costilla, etc. Esa es la amplificación, ¿no es cierto? Y la explicación en detalle de lo que dice el verso 27. Por aquí la orden es sumamente clara. Dice, los creó, varón y hembra los creó, los bendijo y les dijo, sean fructíferos. Le está hablando en plural, no le está hablando solamente a Adán, le está hablando a los dos. O sea, aquí hay una igualdad de responsabilidad, una igualdad de condiciones, pero no quitando de la mano claramente que como Adán fue creado primero y luego fue creado Eva, hay una cabeza que es la que tiene que tomar las decisiones y es el responsable frente a las tomas de decisiones. Yo pregunto, yo creo que ustedes todos tienen exactamente la misma respuesta. Cuando el padre le pregunta con respecto a la transgresión, ¿a quién llama la atención? ¿A Eva o le llama la atención a Adán? ¿A quién llama él? ¿Acaso quién te enseñó? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿A quién se refirió? ¿A Eva? No, a Adán, ¿no es cierto? Y todos conocemos que el que pecó fue Adán. Resulta que Eva como que no queda dentro del canon religioso, ¿no es cierto? Siempre como que Eva no pecó, fue Adán el que pecó, no fue ella la que pecó. Y pecó contra el cielo y pecó contra su esposo, lo estamos leyendo. Lo estamos entendiendo hoy día. Y es por eso que vemos las consecuencias frente a la transgresión natural a nivel de lo que viene siendo la mujer. Vuelvo a repetir. Y creó Elohim al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Y los bendijo Elohim y les dijo, ¿no es cierto?, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Eso implica que gobiernen sobre ella. Sométela, no es un tema, no es el sometimiento de Hasatán, no es el sometimiento del infierno, es un sometimiento divino, eso implica gobierno, eso implica que él tiene que preocuparse de que todo esté en el mismo orden que lo recibió. Tal cual como eso funciona, así tengo que esperar y eso darme cuidado de que eso siempre opere y funcione de la misma manera para siempre, porque esa es mi responsabilidad. O sea, yo no estoy aquí de visita, soy el que está gobernando y tengo que preocuparme que todas las cosas estén funcionando tal cual, que los animales por acá, los animales coman lo que tienen que comer, yo voy a comer lo que a mí me dijeron que podía comer. Él es que está a cargo del planeta, ¿se puede entender eso? O sea, está a cargo del planeta, de la creación completa. Y eso implica justamente someterla o gobernarla, ¿ya? Y tengan dominio sobre los peces del mar, las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, animales domésticos, etc. Entonces, usted se puede dar cuenta que ese diseño perfecto, donde ambos tenían responsabilidades conjuntas en paralelo, eso se quiebra a causa de la transgresión de Eva. Y Eva entra a un segundo lugar dentro del ámbito de la creación. ¿Por qué? Porque ella tiene que someterse ahora a su esposo, cuando antes eran de igual a igual. Ahora, eso cambia claramente con Mashiach y entra todo a un orden nuevamente, ¿ya? Ya vimos la mujer que es una segunda categoría y deja su categoría de igual. De hecho, la igualdad original que existía se quiebra y se pierde justamente en Edén. Y como vuelvo a repetir, es lo que hoy día están peleando los políticos y las feministas y todo esto que está detrás de la reina del cielo. Bien, seguimos avanzando. Génesis, Bereshit, capítulo 2, verso 21. Y aquí vamos a ver justamente el tema, seguimos viendo el tema de la igualdad amplificado, como dijimos, ¿no es cierto? Bereshit capítulo 1 es un gran resumen, luego amplificamos. ¿Y por qué amplifica el ángel a Moshe estas áreas? Porque lo importante viene siendo el hombre. Y conociendo claramente cuáles son los orígenes de la transgresión y el por qué el planeta estaba como estaba, conforme a lo que conoció justamente Moshe en su época. Entonces, Bereshit capítulo 2, verso 21 en adelante dice así. Entonces Yahweh Elohim hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Verso 22. Y de la costilla de Yahweh, que Yahweh Elohim tomó del hombre, hizo una mujer, o una persona, depende de la traducción que usted tenga, ¿ya? Y la trajo al hombre. Y resulta que dice acá, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada Isha, porque del Ish fue tomada. Ella será llamada varona porque del varón fue tomada. Es otra versión. En el hebreo se dice Isha, y Ish en hebreo es hombre. Isha es mujer y
Ish es hombre, eso es en el hebreo. Entonces usted se podrá dar cuenta que inclusive hasta en el idioma inglés o en el norteamericano, ¿no es cierto?, el británico también opera de una misma manera. Interesante, porque es woman, y ¿cómo se dice el hombre? Man. Entonces ahí viene siendo varona y varón. ¿Se fija? Isha, porque fue tomada del ish, del hombre. Ahora, acá usted se da cuenta que ambos son iguales. Tienen las mismas características, tienen las mismas condiciones, tienen las mismas responsabilidades. Acá viene la formación del hombre y luego vemos cómo el Padre los bendice y le da a los dos, les da el tema del gobierno. A los dos le entrega justamente el báculo del gobierno, a los dos. Pero eso se quiebra, ya sabemos en qué momento. Ya deja de gobernar la mujer junto con el hombre, ahora es el hombre solo el que gobierna y la mujer tiene que sujetarse a él y tiene que someterse a él. Eso no quiere decir que en el pasado, antes de la transgresión, la mujer no se tenía que sujetar. Por supuesto que sí, porque el hombre, como había sido primero, él tenía la primera responsabilidad. Y luego, la segunda responsabilidad, que era compartida, obviamente Eva entra en ese plan, entra en ese momento. Recordemos que si miramos la escritura para atrás, Adán, el papá le trajo todos los animales, ¿no es cierto? Y ponle nombre a todos los animales, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta que dice la escritura que no halló Adán ayuda idónea. A todos los veía en pareja, y recordemos que él tenía la mente del Padre, o sea, él podía ver cosas que no era ningún niño que no tenía idea de lo que estaba haciendo. No, si él tiene la responsabilidad y tiene la sabiduría para poder colocarle nombre a los animales, los cuales rigen hasta hoy día, sí, porque no sé, que yo sepa, perro se llama perro desde siempre, gato desde siempre, león desde siempre, elefante y etcétera. Entonces, se puede dar cuenta que el nivel de sabiduría para poder nombrar a los animales, claramente Adán lo tenía, y por lo tanto se dio cuenta que había algo que él particularmente no tenía. No tenía alguien parecido a él. Él veía el león con la leona, melena sin melena, la jirafa masculino y femenino, veía al tigre con la tigresa y suma y sigue. Y él se veía solo. Entonces la pregunta, bueno, ¿qué pasa con esto? Y aquí vemos este pasaje donde el Padre, de hecho, vemos aquí la primera incisión o la primera cirugía, y también vemos la primera, hoy día, ¿qué lo hacen los médicos? Le colocan una anestesia general, ¿no es cierto?, para que pueda dormirse el paciente y pueda trabajar con él. Bueno, aquí estamos viendo los primeros, digamos, incursiones con respecto a la medicina moderna, ¿ya? Estamos en la Bereshit. Ahora, una de las cosas que tenemos que ver que Eva tiene que entrar a una posición, ¿no es cierto?, de honra nuevamente, tiene que entrar a una posición regenerada, y eso lo trae justamente Mashiach. Y miren lo que dice acá Rav Shaul, para que esto todo quede regulado y no se vuelva a caer nuevamente en transgresión. Acá hay una advertencia, por eso Rav Shaul deja puestos límites bien marcados, y lo vamos a ver en segunda de Corintios, disculpen, vamos a irnos después a Rav Shaul, pero antes de eso vamos a ir a segunda de Crónicas, capítulo 35, verso 1 en adelante, porque aquí les quiero mostrar algo con respecto al tema de quién es el que lleva la palabra. Recordemos que el que lleva la palabra viene siendo el varón. El hombre es el que lleva la palabra, él es el que es transmisor de la palabra del Altísimo. Y eso fue lo que Eva justamente transgredió. Entonces, aquí vamos a ver originalmente, desde el principio, cómo siempre fue exactamente el mismo diseño. El varón recibe la palabra y el varón es el que enseña. Y aquí vamos a ver en segunda de Crónicas, capítulo 35, verso 1 en adelante, lo que pasó durante el reinado de Josías o Yoshía, ¿ya? Yoshía celebró Pesaj a Yahweh en Jerusalén y sacrificaron Pesaj a los 14 días del mes primero. Puso también a los Coanim y sus oficios y los confirmó en el ministerio de la casa de Yahweh. Y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel que estaban dedicados, estaban apartados, que eran Kadosh para Yahweh. Pone del arca Kadosh en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la carguéis más sobre los hombros, ahora sirvan a Yahweh su Elohim y a su pueblo de Israel. ¿Qué es lo que está mostrando acá? ¿Quiénes son los que enseñan la escritura? ¿Quiénes son los que enseñan la palabra de Yahweh? Los levitas. Son varones. Aquí no hay mujeres incorporadas en esto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La mujer
¿Puede enseñar? Sí, a los hijos. Eso vamos a verlo más adelante. Pero el punto es lo siguiente, que en el que lleva la palabra siempre van a ser los varones. Y en este caso particular, el padre dejó una tribu particular, que vendría siendo la tribu de Leví, la cual tenía la responsabilidad de enseñar a la nación, enseñar al pueblo. Y aquí dice claramente, los levitas que enseñaban a todo Israel. Ahora, seguimos en Esdras, capítulo 8, verso 5. Recordemos que este pasaje particular que vamos a leer en Esdras es posterior a la deportación a Babilonia. Vienen de regreso de la deportación de los 70 años que estuvieron en el cautiverio con Babilonia, vuelven de nuevo a reconstruir la ciudad, a reconstruir el templo y a reconstruir todo lo que había sido justamente dejado atrás por causa de los 70 años que estaban en el exilio, y tenían que retomar absolutamente todo de nuevo. Y aquí Esdras tiene justamente el liderazgo, él toma la batuta, él tiene el cetro en ese momento y es ungido para eso. Y pasa lo siguiente, capítulo 8 de Esdras, verso 5 en adelante, dice así: Esdras abrió el rollo de la Torá claramente, donde todo el pueblo lo podía ver. Él se le puso en un lugar en alto, puso una tarima y sobre ella se puso para que todo el mundo lo pudiera ver, ¿ya? Y dice así, donde todo el pueblo lo podía ver, porque él era más alto que toda la gente. Cuando lo abrió, todo el pueblo se levantó en pie, es decir, se pusieron en pie para escuchar lo que Esdras iba a hacer, porque iba a empezar a leer la Torá, ¿ya? Esdras bendijo a Yahweh, el gran Elohim, y todo el pueblo respondió amén, amén, mientras levantaban las manos, inclinaban sus cabezas y caían postrados delante de Yahweh con sus rostros en tierra. Es decir, vino una sensación de arrepentimiento, de teshuvá, al oír todas las cosas que debían haber hecho y que no las hicieron, y levantaron las manos en rendición y dijeron: ¿cómo hemos podido hacer esto? ¿Cómo hemos podido pecar contra nuestro Elohim? Y eso implica que, fíjese lo que dice acá, mientras levantaban las manos, inclinaban sus cabezas y caían postrados delante de Yahweh, es decir, con rostro en tierra, digamos, en una manifestación de adoración también, pero de arrepentimiento genuino. O sea, es decir, ¿cómo he podido llegar a hacer esto? Y el punto es lo siguiente, ¿quién es el que estaba enseñando Torá? Esdras. Y miren lo que pasa acá. Verso 7, los levitas, los levim, Yeshua, ojo, miren el nombre acá, Yeshua, Bani. Y bueno, y hay varios nombres aquí que van acompañados justamente con todo, que son parte de los levitas que estaban, explicaron la Torá al pueblo. Toda esta cantidad de personas que están acá explicaron la Torá al pueblo, mientras el pueblo permanecía en sus lugares, es decir, se hicieron grupos y ahí iban ellos ministrando. Luego de eso, verso 8, mira, ellos leyeron claramente del rollo en la Torá de Elohim. Y Esdras enseñaba y los instruía con claridad en el conocimiento de Yahweh, y el pueblo entendió la Torá de acuerdo a lo que se le estaba leyendo. ¿Quién estaba a cargo de hacer eso? Varones, hombres. Aquí no hay mujeres. Y eso es hasta hoy día. Si hay algo distinto a lo que estamos leyendo, claramente usted puede entender que eso no corresponde. Eso está torcido, eso por causa de la religión, ¿ya? Por acá dejamos claramente, ellos leyeron claramente del rollo en la Torá de Elohim, y Esdras enseñaba y los instruía con claridad en el conocimiento de Yahweh, y el pueblo entendió la Torá de acuerdo a lo que se le estaba leyendo. Es decir, leyeron toda esta cantidad impresionante de varones, ¿no es cierto? Que ahí estaba Yeshua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 nombres aparece acá. Ellos hicieron 13 grupos y ahí ellos estaban leyendo la Torá. Y luego que decía Esdras, les enseñaba, les explicaba, les profundizaba justamente cada uno de los pasajes que estaban leyendo. Y dice acá, y entendió la Torá de acuerdo a lo que se le estaba leyendo. Hombres, varones. Ahora, acá vamos a ir a 1 de Timoteo, ¿ya? A 1 de Timoteo, y no era Corintios, era Timoteo. En 1 de Timoteo, capítulo 2, aquí Rab Shaul ministrando a través de un sefer, a través de una carta a Timoteo. Y mire lo que pasa acá. 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 9 en adelante. Hablando de las mujeres. Asimismo, las mujeres cuando oren, ¿no es cierto?, se atavíen de ropa decorosa. A ver, bien digo. Asimismo, que las mujeres cuando oren se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. Es decir, que se vistan en forma no exuberante. ¿Se entiende lo que está diciendo Rab Shaul acá? No con peinado ostentoso, ni oro,
ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan adoración a Yahweh. ¿Eso qué quiere decir? Claramente que usted, me imagino que más de alguna vez le ha tocado que va a alguna reunión, alguna congregación, y hay muchas mujeres que se producen más allá de la cuenta y no están tomando consejo de lo que está escrito acá. O sea, no van de manera decorosa, no van de manera al contrario. Muchas llegan a ser exageradamente ya fuera de lo normal. Y eso produce justamente mucha incomodidad, sobre todo de las esposas, de los esposos, ¿no es cierto? Y vamos viendo un montón de circunstancias que no corresponden, que ocurran dentro de las congregaciones. ¿Por qué? Porque curiosamente no hay una adecuación, no existe educación para la mujer en este caso. Y aquí dice claramente, no llevar nada ostentoso. O sea, hay que ser una persona, tiene que maquillarse alguna cosita, claro, por supuesto que sí, pero no más allá de eso, que sea exagerado y que llame demasiado la atención, no es la idea. La persona, la mujer tiene que llamar la atención del Padre con sus obras. Y por eso acá, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan adoración a Yahweh. Están diciendo que ellas van a adorar, están diciendo que ellas van a cantar. Y bueno, háganlo de corazón, no con una producción que no corresponde, está fuera de lugar. Verso 11, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, la palabra sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino que estar en silencio o en shalom, dice otra versión. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, lo que acabamos de revisar, ¿no es cierto?, en Bereshit. Pero se salvará engendrando hijos, ojo, pero sí permanece en fe, en emuná, amor, kedushá, santidad, con modestias. Se puede dar cuenta que aquí está dejando a la mujer no en un segundo plano, no, en el lugar que le corresponde, en un lugar de estar atenta, estar escuchando, porque pasa lo siguiente, ella tiene su esposo a quien consultarle, a quien preguntarle si hay algo de lo que se está enseñando que ella no lo entienda. ¿Por qué? Porque se supone que el hombre ya tiene su puesto como corresponde, ha vuelto a ser Cohen, por lo tanto tiene conocimiento de la Escritura y sabrá cómo explicarle a su esposa el día de mañana. Ella tiene que estar en silencio, en shalom, ¿no es cierto? Y estar justamente, y acá dice Rab Shaul que él prohíbe que la mujer vaya a ejercer su dominio sobre el hombre. Ella no lo puede enseñar al hombre. O sea, no existen las pastoras, por decirlo de alguna forma. No existe esa área dentro que nosotros vemos a nivel global en la religión, que hay mujeres que enseñan a los hombres. Eso no puede ser. Una mujer le puede enseñar a otra mujer. La mujer tiene la responsabilidad primera de enseñarle a sus hijos. Y esa es justamente su responsabilidad, porque el día de mañana esos hijos van a ser varones y esas niñas van a ser esposas. Por lo tanto, tienen que ser educados justamente en la santidad y en la justicia que el Padre estipuló para cada uno de nosotros que viene siendo la Torá. Entonces, si la esposa, o en este caso la mujer, ¿no es cierto?, quiere enseñar, tiene mucho que enseñarle a sus hijos. Y si ella quiere compartir de las Escrituras, tiene que hacerlo con una hermana, no así con un hombre, puesto que está prohibido. Y volvemos nuevamente a revisar lo que dice claramente Rab Shaul en el verso 14. Adán no fue engañado y Adán fue formado primero, sino que la mujer fue engañada y ella incurrió en transgresión, lo que acabamos de ver. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ella, la mujer, tiene que volver nuevamente al diseño original de sujetarse a su esposo. No es un tema como lo conversamos con el tema de la maldición que viene sobre Eva, no, es un tema de amor, de respeto. La esposa se sujeta por amor, no por obligación. Si está por obligación, entonces quiere decir que hay algo que no anda bien ahí. Está más que claro que el Padre no los unió, que fue una unión carnal, porque me gustó, porque calificó, podemos llamarlo de cualquier forma. No es así. Es el Padre el que le dice al varón quién es su esposa. Si estamos viendo o ha vivido usted algo al revés, ¿qué quiere que le diga? Difícil cosa le toca por vivir. Pero bueno, y asimismo vamos a seguir avanzando en Primera de Pedro, capítulo 3. Y esto es un versículo y un pasaje yo creo que muy conocido, sobre todo cuando hay muchos que han sido ministradores o ministran matrimonios, cosas como esas, ocupan mucho este pasaje para los esposos y para las esposas. Aquí vamos a hablar claramente de la mujer. En Primera de Pedro, capítulo 3, del verso 1 en adelante, dice así: Asimismo, vosotras mujeres, ¿no es cierto?, estás sujetas a vuestros maridos. Volvemos al mismo tema, de sujeción.
es una sujeción en amor. Vuelvo a repetir, no es un tema de imposición, porque claramente la maldición que tiene Eva de que el hombre va a reinar sobre ella, eso ya no ocurre en Mashiach. Al contrario, se conversan las cosas y se toman como un acuerdo y luego avanzan juntos. La pregunta, ¿habrá ocurrido que en algún momento alguno de los dos toma decisiones por sí solo y después el esposo o la esposa se encuentran con que han ocurrido ciertas cosas que tendrían que haberlo conversado y eso no ocurrió? ¿Habrá la posibilidad que haya algún problema posterior a eso? Bueno, usted se puede dar cuenta que eso ocurre en el mundo. Bueno, en el caso nuestro no, nosotros conversamos las cosas y nos ponemos en acuerdo para poder llegar a un buen término, para poder avanzar, para que el viaje, el proyecto, la compra, lo que sea, la educación de los hijos sea en shalom. Amados, o sea, somos responsables nosotros de que todas estas cosas ocurran en la medida que yo obedezca lo que está escrito para cada uno de nosotros. Ubicarnos en nuestro territorio. Literalmente es ubicarse en la posición en la cual el Padre nos ha dado. Y en este caso la mujer tiene la suya como el varón tiene la de él. Entonces, hoy día estamos revisando el tema de la mujer. El próximo Shabbat vamos a revisar justamente el tema del hombre, que no es menor lo que al hombre le corresponde. Sigo avanzando. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 1 en adelante. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta pura y respetuosa. Pura y respetuosa. ¿Se da cuenta? Con el esposo. Vuestro atavío, lo vuelve nuevamente Pedro a decir Kefas, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos. Algo que está exactamente lo mismo le está diciendo Rav Shaul a Timoteo. ¿Ya? Sino el interno, el del corazón, el del lev, el corazón, en el incorruptible ornato de un ruaj afable y apacible. ¿Se puede dar cuenta que es un tema espiritual? No es externo, no son joyas, no es vestido, no es ropa, va más allá de eso, va más allá de eso. Que es de grande estima delante de Yahweh. Una mujer que tenga un ornato de un ruaj afable y apacible es de grande estima delante de Yahweh. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas mujeres Kadoshim, las santas mujeres, que esperaban en Yahweh estando sujetas a sus maridos. Y ustedes ya saben a quién se va a referir. Como Sará, ¿no es cierto?, obedecía a Abraham, llamándole hasta Señor, ¿no es cierto?, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. ¿Se dan cuenta qué ejemplo está colocando Keifas aquí? Está colocando a Sara. Obviamente, porque el referente del padre de la emuná, el padre de la fe, viene siendo Abraham. Y claramente Sara tiene su cuota de protagonismo dentro de las Escrituras, justamente para enseñar a quién, a las hermanas, a las mujeres que han entrado justamente en la misma familia de la emuná, en la familia de la fe. Entonces, amados, se pueden dar cuenta que las circunstancias que la mujer hasta hoy día vive fue lamentablemente por la transgresión de la Torá y no obedecer justamente la voz de su esposo, que era el que llevaba justamente la palabra de Elohim. Esperamos que esto haya sido de luz para muchos, nosotros, matrimonios, casas, porque la próxima semana vamos a entrar a la responsabilidad que el varón le compete y de hecho yo creo que muchas mujeres van a desistir de esa influencia demoníaca llamado como feminismo, porque el querer ser igual al hombre compete una cantidad impresionante de responsabilidades. Muy bien, amados, desde Chile, tu servidor Osvaldo Calderón, Shalom.